Hola, muy buenas. ¿Sí, se escucha bien? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Cancino. Yo soy socio fundador y CEO de Codi. Codi es una empresa de base tecnológica de Antofagasta. Y ahí estamos. Nuestros clientes son empresas mineras y proveedores de equipos a la minería. ¿Y cuál es la problemática que estos tienen? Que las prácticas actuales de mantenimiento no permiten evitar fallas funcionales de alto costo. Y esto genera grandes pérdidas en sus procesos productivos. Para poner un número del impacto financiero de estas pérdidas, un camión, el costo oportunidad de operación es de $10.000 la hora y el costo de la falla de un motor es de $400.000. Entonces, sobre una flota, un camión podría generar pérdidas o impacto en la producción por $600.000, digamos, para dimensionar el problema. Nuestro equipo ha desarrollado una solución que integra variables de operación, variables de condición y eventos de mantención con un algoritmo de inteligencia artificial. Hemos solucionado dos grandes problemáticas. La primera son las decisiones de corto plazo, que se conocen como monitoreo de condición. Entonces, lo que hacemos es que conectamos todas las fuentes de datos y mediante inteligencia artificial generativa generamos reportes y se pueden tomar decisiones para evitar estas fallas de alto costo. La segunda solución es complementaria y ya está pensada en el mantenimiento de largo plazo. Son decisiones de largo plazo para evitar fallas de alto costo, también decisiones de planificación, adquisición de componentes de baja rotación y de alto costo. Y esto permite seleccionar variables que son críticas para que los componentes fallen y también variables que son críticas para que sigan operando. Con esto se puede maximizar la vida útil de los componentes y la de los equipos. En términos de propiedad intelectual, hemos registrado código fuente de la obra en la Dirección de Derechos Industriales. Nuestro mercado objetivo es la minería inteligente, está valorizada en $9,8 billones con un fuerte crecimiento en los próximos años. Nuestro modelo de negocio es B2B y parte con un implementation fee que termina a las 12 semanas y luego de esto entra en recurrencia como software como servicio. Respecto de nuestras métricas, estamos en ventas recurrentes de 18K, nuestro ratio de quemas de 10K, el lifetime value 72K, actualmente tenemos ya 5 clientes y nuestro costo de adquisición es de 6,5K. Respecto de la competencia, nos hemos focalizado en 3 grandes verticales: las capacidades de integración, la customización y las soluciones multimarca, lo que nos permite dar solución al proceso completo de una empresa minera, puerto, planta y mina. Respecto del equipo, tenemos 14 años de experiencia en minería con un joven equipo de desarrollo. El equipo tiene un ISOP con un vesting a 4 años para que nos acompañe en el proceso de crecimiento. Y finalmente, respecto de la inversión, estamos en una ronda pre-seed de 500K, de los cuales ya hemos levantado 300 en equity free de SQM Lithium Ventures, Startup Chile Ignite 7 y Eureka de Corfo. Así que estamos buscando los 200.000 adicionales. Conversamos al final del café si alguien quiere invertir. Nuestro roadmap, la compañía la creamos en el 2023. Obtuvimos nuestro primer cliente, cerramos ventas por $43.000 en el 2023. Este año estamos creciendo en revenue por 4, con una expansión en el mercado chileno. Y apalancado con el Eureka, queremos una expansión en el mercado internacional y crecer en revenue por 6 el próximo año. Así que los invitamos a ser parte de Codi y revolucionar la industria. Muchas gracias. Y éxito. Sí, a mí me tocó venir solo, hay una descoordinación con el equipo, pero no hay problema. ¿Qué hacemos en Discovery? Somos una solución basada en inteligencia artificial para el procesamiento de texto. Eso. En el contexto, nosotros en Discovery nos dimos cuenta que en mucha industria o en empresas se generan grandes volúmenes de documentos que no son procesados, que han ahí botados, y si no se están procesando no están generando valor.
Principalmente en la minería nos dimos cuenta que habían alrededor de 2.000 observaciones de seguridad que se hacían en terreno todos los días y que quedaban en una base de datos y que nadie la observaba. Esto fue allá por el 2018 que empezamos con este proyecto. Entonces, acá hay un problema, porque si sucede un incidente, recién iban en ese momento las empresas a revisar, se dan cuenta de por qué había sucedido ese incidente, hacían un estudio, se gastaban muchas horas hombre en entender este problema y finalmente el incidente había sucedido y se habían gastado muchas horas en investigar. Lo que nosotros hacemos en Discovery entonces es intentar reducir esto. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente nosotros agarramos estos textos, los clasificamos en distintos riesgos según el plan matriz de cada empresa y generamos un plan de acción semanal o diario según lo que necesiten, tomando en foco las operaciones de seguridad y los incidentes que han sucedido en la historia. Ahora también hemos incluido las órdenes de trabajo para tener una visión futura de qué trabajos se van a hacer y cómo podemos prevenir estos accidentes. ¿Y qué nos hemos dado cuenta desde que se empezó a utilizar esto? Es que a medida que empiezan a hacerse más observaciones de seguridad y además se mejora la calidad de estas, los incidentes se reducen. Incluso nuestro cliente actualmente en la minería es uno de los que tiene el mayor índice de accidentabilidad en la industria chilena. Entonces, antes de llegar como a lo que estamos haciendo ahora, quiero hacer como un recuento de las distintas tecnologías que hemos ido ocupando durante el paso del tiempo y quiero hacer una línea del tiempo en la historia reciente de lo que es NLP o el procesamiento de texto. Del 2010 al 2017 o antes de eso está todo lo que es NLP clásico. Ahí voy a explicar un poco más qué se trata con nuestro tema. Luego llegó un paper que revolucionó todo esto, que fue el que cambió cómo se hace el procesamiento de texto. Y luego apareció BERT, que también es de Google. Se fueron a mejorar estos modelos. Luego empezamos a ver modelos más específicos para distintos lenguajes o idiomas, en este caso el español. Y actualmente con generativa, con ChatGPT, se hizo un nuevo cambio de paradigma de cómo se trabaja esta información. Entonces, nosotros lo primero que empezamos a hacer para poder detectar riesgos fue lo que es clásico, nubes de palabras, expresiones regulares, clusterizar la información para detectar temática, y eso nos dio ciertos resultados en un comienzo que fueron buenos, pero no eran lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, con la llegada de este paper, que atención es todo lo que necesitas, así se llamó, llegaron los transformers. ¿Qué son los transformers? Básicamente son una red neuronal que por un lado codifica el texto y por otro lado decodifica. ¿Y qué es la atención? Que fue lo que revolucionó en este paper, que es lo que estuvimos utilizando en ese momento, es que la atención te da contexto de la frase. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, estoy llegando al banco del río, todos entienden que banco se refiere a la orilla del río y no a una institución financiera. Eso es lo que hace atención, es decir, la palabra río es importante en este contexto. Y con esto llegó BERT, que era de Google. Esto fue el primer modelo que nosotros empezamos a ocupar cuando salió, que BERT es un encoder, solamente transforma el texto en un vector que nos permite trabajarlo, con todo este contexto de cada pertenencia de palabras, ¿cierto? Lo que nosotros hacíamos en un comienzo con BERT fue codificarlo y de luego con otra red neuronal hacíamos la clasificación de los riesgos. Y así podíamos clasificar y darle la prioridad que se necesitaba cada día a cada empresa. BERT empezó a evolucionar, empezaron a salir distintas versiones, Albert, Roberta, muchos más. Y nosotros, para poder entrenar el modelo de clasificación en esta etapa, necesitábamos no solamente ocupar este modelo, sino necesitábamos entrenar con data clasificada por la empresa. En el caso de que nos faltara data, ahí ocupamos tecnología generativa, que en este momento ChatGPT todavía no existía, o lo que existía en ChatGPT todavía no tenía la calidad que necesitábamos nosotros, entonces entrenamos nuestros propios modelos para poder generar información y poder calibrar nuestros modelos y prevenir riesgos. Y bueno, ahora llegamos a ChatGPT, que revolucionó todo con lo que se trabaja del procesamiento de texto. Ahora es muy fácil de ocupar, es un modelo que viene preentrenado con mucha información, es autorregresivo, esto es decir que transforma la información, pero también te entrega información. Yo creo que todos aquí han ocupado ya ChatGPT. Y es muy versátil. Actualmente
a través de la API de ChatGPT, no solamente lo que se ocupa en la web, como comentó el de Cody recién, nos permite crear asistentes, hacer afinación del modelo y también programarles funciones, es decir, que el mismo chat vaya a hacer una query a la base de datos que necesitamos. ¿Qué nos permitió entonces tener esto? Que ya no tenemos que depender de una clasificación manual para poder detectar riesgos, sino que el mismo chat le podemos entregar un listado de riesgos con la descripción de estos y el chat ya sabe cómo identificarlo y cómo clasificar esta data. Además, ahora estamos creando un chatbot entrenado completamente para la compañía, que le cargamos todos los documentos y te responde utilizando el lenguaje que se utiliza en la compañía. Entonces, para cuando se tienen que hacer capacitaciones de seguridad, esto acelera mucho más el proceso. Es mucho más fácil cuando surgen dudas, en vez de tener que preguntarle al experto, esperar que te responda, puedes ingresar directamente al chat, hacerle la pregunta y te va a entregar la información. Pero principalmente, como les decía, es la clasificación de riesgo, ese es nuestro fuerte. Y en el momento que también suceden incidentes, podemos generar planes de acción automáticos, que le pueda sugerir al ingeniero de riesgos qué acciones debe tomar para poder solucionar el problema y no tener que hacer toda la investigación que hacía antes, sino que esto ya está incorporado dentro del chat. Y bueno, para concluir, más que el futuro de que nosotros nos vemos como empresa, sino como a dónde va esto del NLP, porque es algo que es relativamente nuevo. Como les decía, el 2017 recién se crearon los Transformers y de ahí empezó todo este cambio. Empezar con modelos multinodales, que ya es un avance con ChatGPT, que puede procesar imágenes, pero lo que se viene ahora es también procesar video, incluso poder conversar con el chat directamente en tiempo real, que ya se están haciendo avances en eso, pero todavía falta perfeccionar estos modelos. Y también, bueno, la mitigación de sesgo y la transparencia. Estos modelos, al final, se entrenan con mucha información y no estamos seguros de qué información se está ocupando o qué no se está ocupando. Si bien ahora existen las cláusulas que impiden que información que nosotros le entreguemos sea ocupada para el modelo, están ocupando todo el chat que lo ocupa toda la gente. Y ahí no podemos tener una restricción de qué se está ocupando o no. Y nosotros, como usuarios de estas herramientas, creo que debemos preocuparnos de que esto sea transparente para poder saber en qué se está utilizando. El final de toda la evolución de la inteligencia artificial, a mi ver, ya esto es un punto de vista personal, es que lo que se está buscando es tener una inteligencia artificial que realmente sea general, que pueda razonar realmente y que pueda solucionar problemas más allá de lo que estuvo entrenado. Ya que si bien el NLP es un gran avance y puede parecer muy inteligente, finalmente solo está entrenado para resolver una tarea en específico. Y bueno, el impacto social de esta herramienta ya es claro, está lleno de bots por todos lados, entonces también hay que tener un poco de ojo con eso. Y eso es lo que quería comentar. Me centré un poco más de la tecnología, más que lo que hacemos como empresa, pero estoy abierto a cualquier pregunta ahora. Muchas gracias, Joaquín. Un aplauso para él. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Acuña, soy socia fundadora de SafetyMind. ¿Qué es lo que ha ocurrido el año pasado? Murieron más de 184 personas a causa de accidentes fatales, personas que iban a trabajar y perdieron la vida en su lugar de trabajo o ejerciendo sus funciones. En minería, en siderurgia, en el área portuaria, el promedio de costos de un accidente laboral son más o menos $500.000. Por lo tanto, algunos datos relevantes acá, los accidentes laborales en el mundo significan más o menos un 4.8% del PIB mundial. ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos un SaaS. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos evitar... ¿Han hecho formulario de papeles ustedes alguna vez en el trabajo? Sí, qué fome. Eso después se digitalizó. Después lo que hacíamos en el papel lo pasamos a un aplicativo móvil o a una tablet, ¿cierto? Lo que nosotros ofrecemos es eliminar esas herramientas que, como hablamos hace un ratito, tienen el sesgo humano, ¿cierto? Y hacer análisis y recoger datos a través de la bioanalítica. Entonces, ¿qué somos? Somos un SaaS, un Software as a Service, que está basado en inteligencia artificial, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Que nos permite recolectar data en tiempo real de todos los aspectos relevantes para la organización dentro de los lugares de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Nos conectamos a cámaras ya existentes, no requerimos infraestructura especial para conectar nuestro software. Nos conectamos a esas cámaras,
como dato, el 90% de las empresas hoy día ya tiene dispuesto cámaras en los puntos críticos, en las áreas de proceso. Ajustamos las redes neuronales respecto de lo que la empresa quiere levantar y detectar, y en base a estas detecciones podemos generar alertas sonoras, podemos entregar mensajes a través del celular a los supervisores o líderes de proceso, y también hoy día, como un gran diferenciador, podemos detener un equipo cuando un trabajador se expone a una condición crítica. Toda esta data se consolida y ustedes la pueden visualizar en un dashboard web. ¿Para qué? Para tomar decisiones informadas. Dicen que lo que no se mide no se mejora, entonces nosotros capturamos toda esta data para entregársela a las empresas para que tomen decisiones y mejoren el proceso, evitando accidentes laborales. Acá tenemos algunos ejemplos de casos reales de proyectos que hemos implementado. Nuestro superpoder a la fecha es que hemos apalancado todos estos proyectos a través de bootstrapping, o sea, son proyectos que hemos vendido y hemos ejecutado, y eso nos permite después transformarlo en SaaS. Por lo tanto, en industrias similares, el tiempo de implementación va desde 2 semanas hasta 2 meses en los casos más complejos. Acá identificamos cuando las personas están dentro del radio giro de los equipos, cuando ingresan en áreas prohibidas, cuando también hacemos análisis en la conducción, si la persona presenta somnolencia o si no tiene la mano en el volante, si va comiendo, etc. Bueno, acceso a zonas, esto es un experimento que hicimos en la oficina. Identificación de producto no conforme, entonces tenemos un equipo topísimo que puede hacer todos estos desarrollos de acuerdo a lo que quiere cada uno de nuestros clientes. En este caso, bueno, lamentablemente no tengo el video, pero acá esto es un puente grúa. Cuando una persona pasa bajo la carga suspendida, este equipo se detiene. Algunos ejemplos más: personas dentro de radio, elementos de protección personal, podemos identificar patentes, hacer reconocimiento facial. En realidad, nosotros dentro de nuestra propuesta de valor decimos que podemos entregar el control visual total a los tomadores de decisiones de las empresas a través de videoanalítica. Los datos se visualizan en un dashboard web. Y acá tenemos un caso de éxito que para nosotros es súper interesante. En este caso, persona dentro de radio de giro de este equipo móvil, que es este círculo amarillo que está acá, el estándar de la empresa era que el camión se detiene y la persona va a una garita. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos decían, oye, mi riesgo está súper controlado porque no tengo ningún accidente respecto a este tema. Ah, perfecto, lo felicito. Entonces conectamos el software y vimos que ese riesgo que ellos lo decían que tenían controlado, nosotros le mostramos con datos reales que había un 30% más de exposición al riesgo de lo que ellos creían. O sea, era 30 veces más probable que ocurriera una lesión, un accidente grave o fatal. ¿Por qué? Porque esto saca chatarra y el efecto péndulo de esta garrita podría proyectar, y en otros países hay casos en el mundo en siderurgia que han matado personas. Entonces, tenemos 30% más de control de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Recogemos datos en tiempo real. También, en este caso, en la semana 1 en que conectamos nuestro software, se detectaron 148 exposiciones a riesgo, que en una condición distinta podrían terminar en un accidente grave o fatal. Con 2 planes de acción que le ayudamos a ejecutar a la empresa, logramos bajar a la 3ª semana a 18 eventos. O sea, una disminución real, medible, ¿cierto?, de la exposición a estos riesgos, dándole la tranquilidad a los tomadores de decisiones de que estos riesgos están efectivamente controlados. También otro dato, la mayoría de las empresas están hoy día certificadas bajo el paraguas de la familia ISO, y en esa línea hay un requisito normativo que pide que se mida la eficacia de las acciones. Entonces, ¿cómo mido si mi capacitación funcionó o no? ¿Cómo mido que mi barrera de seguridad funcionó o no? Las mineras, sobre todo, invierten un montón de dinero en capacitación, en EPP, pero el que toma la decisión al final es el trabajador. Entonces, si ese trabajador decide no usar ese casco, no respetar esa barrera, al final toda esa inversión se va a un saco roto. Lo que nosotros hacemos es mostrarle si efectivamente esos controles surten efecto o no. Bueno, ¿qué ha pasado con SafetyMind? SafetyMind es un spin-off. Nosotros participamos en el año 2018 en un proyecto apalancado por la Superintendencia de Seguridad Social, donde realizamos en Chile y creemos que en Sudamérica, en el año 2018, el primer proyecto para validar si la inteligencia artificial servía para cuidar a los trabajadores.
Ese proyecto fue exitoso, nos ganamos un concurso en NASA de innovación, ejecutamos el proyecto durante todo este tiempo y en el año 2022 nos constituimos como empresa. De ahí hasta ahora, ustedes pueden ver, sumamos clientes en Perú, en Chile y ahora estamos muy contentos porque este mes firmamos un contrato importantísimo con una aseguradora boliviana que es colombiana, se llama Seguros Bolívar, por eso me confundí, en donde ellos son el paralelo de Mutual OH acá en Chile. Entonces vamos a hacer un primer piloto que si resulta exitoso va a escalar para todos sus clientes. También este año firmamos un acuerdo con Decra, que es una empresa alemana que tiene presencia en Chile, en búsqueda de que a través de un par de pilotajes podamos optar a una opción de compra y un posible éxito. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados, una de sus líneas de negocio precisamente en la seguridad industrial. Bueno, acá tenemos el equipo, nosotros somos 4 socios fundadores, Gonzalo, que también es sanzano, había harto sanzano por acá, y Gloria, que también es sanzana. Gonzalo es nuestro CTO de la empresa, Gloria, que ve el área comercial y marketing. Mario y yo hemos trabajado más de 20 años en seguridad industrial, yo soy prevencionista de riesgo, a mucha honra, y el resto del equipo está dividido entre Perú, armamos un equipo en Perú por la cantidad de clientes que tenemos allá, y el resto del equipo en Viña del Mar, donde está nuestra casa matriz. Algunos de nuestros clientes, SQM, Cervosa, ASA, Goldfield también en Perú, muy agradecido a las empresas peruanas que confían mucho en nosotros, y también acá falta lo que les mencionaba de Grupo Bolívar. Algunos fondos que nos hemos adjudicado, ahí faltan algunos. Hoy día estoy muy contenta, en la mañana nos ganamos un premio de Tech Award dentro de unas categorías, que es algo que no significa dinero, pero es un reconocimiento súper importante para nosotros. Bien, los invito a sumarse al cuidado de los trabajadores, a mejorar la eficiencia operacional a través de SafetyMine. Muchas gracias. ¿Qué hubiera pasado si en los recientes incendios de febrero de 2024 hubiera existido una tecnología que hubiera evitado las 136 muertes y los 40.000 damnificados? Me presento, soy Isi Riquelme, soy CEO de Chucao, una startup de ciencia y tecnología de innovación climática para la adaptación y resiliencia ante eventos climáticos extremos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con incendios, inundaciones, remociones en masa, aluviones u otros. Básicamente, nosotros usamos inteligencia artificial, ciencias geoespaciales, análisis satelital. También estamos usando conocimiento local de las comunidades expuestas a los desastres que influyen en nuestro software. Y nuestra misión al 2050 es usar el conocimiento local y las ciencias geoespaciales avanzadas para reducir y minimizar los impactos del cambio climático y sus consecuencias, tanto en los sectores productivos como en las comunidades y sobre todo para fortalecer a los gobiernos. ¿Cuál es el panorama que tenemos nosotros? Por ejemplo, Francia, donde nosotros vamos a instalar una oficina en marzo del próximo año, tenemos que en 2022 los incendios de Gironde causaron pérdidas gigantes, donde 6.500 hectáreas fueron consumidas. La principal industria afectada fue el sector vinícola. 1/3 del presupuesto nacional se dedica a la prevención, por lo cual es bajísimo, y el 41% de estos incendios pasa a la interfaz urbano-rural. Los sectores más golpeados, sobre todo, son los sectores silvo-agropecuarios, y el 92% de estos incendios son causados por acción humana. A nivel global, hay 17 billones de dólares en pérdidas en la industria de los seguros y los reaseguros de desastre a nivel global, solo entre 2018 y 2021. Son causantes del 0.3 de las millones de muertes relacionadas a la emanación de gases de efecto invernadero y son el responsable del 25% de estas emisiones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la práctica? Nosotros trabajamos con data satelital, tenemos un convenio con la NASA y con la Agencia Espacial Europea y ocupamos la inteligencia artificial para analizar estos componentes del riesgo. Ahí los pueden ver, los componentes del riesgo. Luego nosotros también trabajamos con la inteligencia artificial
con las comunidades, donde a través de la inteligencia artificial generativa nos comunicamos con ellos y ellos nos van informando de riesgos que el análisis satelital no nos permite ver. Usualmente nosotros tenemos con la data satelital hasta 30 metros sobre el terreno, pero la gente nos puede avisar durante los meses o el tiempo más próximo a un desastre, por ejemplo, la caída de árboles, la subida del río Anómala, e incluso factores que empresas, por ejemplo, no realizaron los cortafuegos o esta zona se ha visto más expuesta. Todo eso nosotros entrenamos y trabajamos específicamente con las mujeres y las niñas desde 14 años en adelante expuestas de las comunidades. ¿Por qué las niñas y las mujeres? Porque son 14 veces más vulnerables a fallecer ante eventos climáticos extremos. Y para el 2050 se espera que seamos los niños y las mujeres el 80% de los migrantes climáticos, o sea, de las personas que nos tengamos que ir de nuestros hogares porque ocurre un evento climático extremo. Finalmente, nosotros creamos, nuestro SAS crea un evento de predicción y monitoreo muy nutrido, no solamente con los modelos científicos, no solamente con la data satelital, sino con el conocimiento de estas comunidades que viven en el territorio y que es información que, por ejemplo, para una empresa forestal o una empresa minera que tiene comunidades cercanas les sirve mucho, porque muchas veces este componente del riesgo aumenta por las comunidades. Finalmente, creamos con inteligencia artificial los modelos de prevención y las medidas pueden ser soluciones basadas en la naturaleza u otras que podamos tomar para desarrollar pilotos de adaptación y pilotos de resiliencia. Nuestros 3 mercados son la industria aseguradora y seguros, que ha tenido millones de pérdidas anuales y los últimos 10 años y va a seguir teniéndolas en una proyección muy alta. Las empresas silvoagrícolas, que son las más expuestas al cambio climático, y también otro tipo de empresas como, por ejemplo, la minería, que también se ve muy afectada por las remociones en masa y los aluviones. Y finalmente tenemos como clientes a los gobiernos locales que necesitan, por ejemplo, con la ley de cambio climático, la ley Senapret acá en Chile, los municipios implementar medidas de adaptación y resiliencia y los planes que tienen que reportar. Este es nuestro producto que uno puede ver, uno de nuestros productos, porque ya nos encontramos desarrollando otro que es Resiliai, que es el de incendios forestales, donde aquí, por ejemplo, pueden ver los mapas de riesgo u otros, nuestros clientes, y pueden ver qué zona de su terreno se encuentra más expuesta, cuáles son las medidas más eficaces a tomar según lo que él quiera. Por ejemplo, quiero la más costo efectiva o quiero implementar soluciones basadas en la naturaleza, etc. Nuestro mercado en Francia, sobre todo, está enfocado en las reaseguradoras, pero recientemente en mayo estuvimos allá y también tenemos gran proyección con las vinícolas y con los gobiernos locales. Acá, nuestro mercado de tamaño total es de 284 billones, pero el que esperamos captar es de 120 millones al 2030. Nuestra competencia es en modelos de riesgo de desastre, Cloud2Street, Waterplan, Tenevia, Teselo, y en modelos de riesgo hacia las aseguradoras, RMS o Júpiter, que son a nivel global. La mayoría de estas también se encuentran en Europa. ¿Qué es lo que no tienen ellos que nosotros sí? Un conocimiento local mejorado por la IA generativa, gobernanza del riesgo y implementación de gestión climática inteligente considerando las soluciones basadas en naturaleza. En la tabla comparativa, como pueden ver, todos estamos usando los GIS y las IAs, pero ninguno de estos 3 lo están usando algunos de nuestras competencias. De hecho, ninguno de las competencias. Nuestro team está compuesto por nuestro CTO, Francisco Riquelme, que tiene más de 15 años de experiencia. Él es ingeniero forestal y también especialista en el manejo de gestión de desastres, de cuenca hidrográfica y de incendios forestales. Quien habla, soy educadora ambiental desde los 15 años. De hecho, fui la primera graduada de la Escuela Adriana Hoffman en el 2015. Innovadora social y emprendedora chilena. Mi trabajo viene más con las comunidades locales y con los grupos de riesgo. Y nuestro CFO, que es Esteban Marín, que es geólogo, y él nos ayuda a ver toda esta parte de los componentes del riesgo relacionados a la geología. Nuestro equipo de soporte está compuesto por Pedro Pablo Concepción, que es postdoctorado en Ciencias Computacionales, y David Villalobos. Y tenemos 3 consejeros internacionales de Colombia, Costa Rica y Paraguay que nos ayudan con la implementación de las soluciones basadas en naturaleza. Esta ha sido nuestra roadmap. Nosotros partimos en 2021 como una tesis en el CATI de Costa Rica. Levantamos a través del Despego of Such, que hoy día también sigue siendo nuestro gran aliado, en nuestro primer fondo. Luego vino el Corfo Semilla, que lo ejecutamos en 2022 con 8 regiones del país piloteando con las mujeres de comunidades vulnerables. Y hemos podido presentar nuestros avances en las conferencias del clima. El año pasado nosotros logramos estar dentro de las Microsoft Startup
y una alianza con NVIDIA Inception para parte de la tecnología. Nos reconoció Naciones Unidas Juventud por nuestra incorporación y avanza al ODS 5 y al ODS 11. También ganamos el Trophy Startup, que lo ejecutamos en mayo de este año, por eso nuestra proyección es abrir la oficina el próximo año. Y estamos entrando a Google for Startup, firmamos un convenio con Esri también a principios de este año para el tema de las imágenes satelitales. Y ganamos el Inspiratech en la categoría de emprendedora por nuestros aportes al desarrollo sostenible nacional con perspectiva de género usando la tecnología. El último avance que tuvimos fue el Innovation with Space Data, que finalmente sirve para mejorar más que nada modelos de resolución espacial. Nuestros próximos pasos nos encontramos postulando a Choose Paris Región, aceleración de Stay F, donde ahí nuestro CTO estuvo en mayo de este año, fondos de la UCELAC y aceleradoras de Airbus. También estamos tratando de alianzas con centros de investigación para mejorar nuestra tecnología, con INRIA, con Institut Mines Telecom y con centros asociados a RISINSUB. Y en nuestro piloto y comercialización estamos avanzando con poder lograr un piloto en mayo del próximo año en la zona sur de Francia, que es donde vino más interés por las pérdidas grandes en la agricultura y las vinícolas, pero estableciendo la oficina en París. Nuestros próximos pasos, como les mencioné, estamos en nuestra internalización, pero también estamos avanzando con clientes acá en Chile. Nosotros estamos actualmente con un cliente del sector minero para hacer estudios de riesgo climático relacionado a relaves mineros e inundaciones, y estamos avanzando con pilotos con gobiernos locales de comunas rurales en torno a crear sus planes de adaptación climática y planes de SENAPRED, y finalmente implementar las soluciones que vengan de ello con la participación comunitaria, porque necesitan que no vuelva a pasar lo que pasó en febrero de este año. Finalmente, nuestro último evento fue este fin de semana. Participamos de OpenAI en la Hackathon, donde en 2 días nos asociamos a JEDI, que hoy día ya es una asociación confirmada, que es un equipo de tecnología, y creamos un sistema de monitoreo de alerta temprana, mejorando para eventos hidrometeorológicos extremos. Y de 381 equipos que postularon, nosotros quedamos dentro de los 31 mejores, con posibilidad de mejorar nuestra tecnología, que de hecho estamos postulando a la tecnología de este evento con usar antenas a nivel nacional. El uso de antenas es mucho más barato que el radar y nos ayuda a la prevención de ondas y inundaciones y aluviones, que estamos postulando a la Startup Ciencias. Así que eso les puedo contar. Así que súbanse a la revolución de la resiliencia. Muchas gracias. Hoy les quiero comentar un problema. Nosotros somos una startup que está recién partiendo, así que estamos bien temprano. De hecho, lanzamos hace 3 meses. Y les quiero contar un problema que identificamos con nuestro equipo. Es súper interesante. Resulta que existe un problema grave en la coordinación de gestión de proyectos y la ejecución de proyectos en las pymes. Entonces nosotros lo que hacemos es coordinar y gestionar y permitir a las pymes delegar estos proyectos de manera eficiente. En el mundo existen 350 millones de pymes y cuentan o son responsables del 70% de la economía global. Solo en Chile son 500.000 compañías que representan el 98% de todas las empresas que existen en el país. Y todas estas compañías tienen el mismo problema, y es que sufren mucho al tratar de escalar, al tratar de pasar al siguiente nivel. Y el problema es de que tienen equipos muy pequeños, o sea, son equipos que cuentan con recursos muy limitados y se encuentran manejando múltiples proyectos en paralelo, desde instaurar nuevas automatizaciones en sus procesos, o mejorar sus procesos de postventa, mejorar sus procesos de venta, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final del día, muchos de estos proyectos fallan en la implementación o se diluyen, y los equipos, ¿cuál es el problema? Es que la empresa no crece, los equipos terminan sobrecargados y siguen en este ciclo, ¿verdad?, en el que no logran ejecutar y no logran crecer. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de las pymes en el 2024? Una opción es contratar recursos extra, o sea, contratar a un project manager, contratar a un controller que les ayude a ejecutar estos proyectos, pero eso es súper costoso. Si bien te da muy buena capacidad de ejecución en el mundo real, es muy costoso. Y la otra alternativa son tecnologías como ChatGPT o otra inteligencia artificial, como hemos visto un montón ahora. Pero el problema de esta IA es que son muy buenas con el texto, son de bajo costo, pero tienen 0 autonomía en el mundo real. Entonces, si yo quiero implementar un proyecto como mejorar mi página web mientras yo me enfoco en las ventas, es imposible. ChatGPT no lo va a hacer. Quizás me puede dar un listado de tareas
que al final yo tengo que llevar y ejecutar en el mundo real. Entonces, en Chask lo que nosotros hicimos fue desarrollar un producto que está basado en una plataforma web y una aplicación móvil que en 3 simples pasos les permite a estos equipos delegar la gestión y la ejecución de proyectos completos, de inicio a fin. Somos capaces de leer cualquier tipo de input, o sea, podemos procesar audio, podemos procesar texto o imágenes, y luego en el siguiente paso desarrollamos un flujo de tareas el más eficiente para poder completar ese requerimiento de ese proyecto y asignamos los recursos necesarios para que ese proyecto se ejecute finalmente. Entonces, los grupos de las pymes pueden obtener acceso a los resultados de manera muy sencilla, sin tener que estar involucrados en la ejecución. ¿Y por qué somos mejores? Hay un montón de software para manejo de proyecto, para gestión, ¿verdad? Quizás todos conocen Monday, Trello, ClickUp, Asana. Nosotros lo hemos ocupado todos. Y las cientos de personas, dueños de empresas o miembros o fundadores de empresas que hemos entrevistado, nos dan el mismo feedback. Han ocupado todas estas tecnologías, pero no funcionan. ¿Y cuál es la razón de por qué fallan de manera reiterativa? Es porque estas plataformas son básicamente un to-do list que cambian de estatus, pero ese cambio de estatus depende 100% de mi equipo. O sea, mi equipo tiene que, además de ejecutar la tarea, ahora estar pendiente de actualizar el CRM, actualizar el ERP, actualizar una base de datos extra. Y resulta que nosotros como humanos no pensamos en to-do list. Nosotros simulamos un flujo, nosotros simulamos primero el proceso y luego hacemos predicciones. Y somos súper buenos haciendo eso, pero somos no tan buenos en transferir ese proceso abstracto entre una persona y otra. Y ese es el principal desafío en poder delegar de manera eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros en Chask le creamos un algoritmo propietario. Estamos desarrollando un modelo de orquestación basado en inteligencia artificial que es el más avanzado del mundo. Y este modelo de orquestación lo que nos permite es delegar toda la abstracción del proceso de crear o de ejecutar una tarea y presentarle al usuario este flujo súper sencillo en el que, digamos en este caso, necesito mejorar mi página web, rediseñar toda mi página web y quiero delegar todo ese proceso. Entonces, nuestra inteligencia artificial procesa input de texto, audio. Obviamente estamos conectados con la API de OpenAI y todas las plataformas de procesamiento de lenguaje, pero por detrás tenemos un motor que es capaz de transformar cualquier input en un modelo de grafos. Y luego, además, les damos al usuario la posibilidad de delegar completamente la ejecución de este proyecto. Entonces, nuestro modelo de orquestación, cuando se delega una tarea, asigna los recursos de manera eficiente, ya sean de la misma pyme o de expertos externos, para que se complete la ejecución del proyecto de manera efectiva. Nuestro equipo es de clase mundial y multidisciplinario. Sorprendentemente, todos venimos de un área bien interesante. Somos todos second time founders de una startup en biotecnología donde sufrimos este problema en carne propia. Combinamos décadas de experiencia en negocios, profunda experiencia en inteligencia artificial y pasión por emprender. De hecho, uno de nuestros Scientific Advisors es PhD del MIT en astrofísica y eso nos da las bases para poder efectivamente desarrollar algoritmos que nos permitan resolver esto de manera efectiva. Nuestra atracción en 3 meses es increíble. Lanzamos hace poco, como les comentaba. Ya somos parte de todos los startup programs de compañías relevantes en la industria, desde AWS, Microsoft, Google Cloud, y eso nos da acceso a recursos críticos para poder seguir entrenando nuestros algoritmos de inteligencia artificial y seguir desarrollando. Tenemos 3 compañías pagando, 3 contratos cerrados ya B2B, entonces estamos empezando a validar el product market fit. Tenemos 30 beta testers dando feedback constantemente y tenemos más de 100 clientes en nuestro pipeline listos para comenzar a utilizar nuestra solución y creemos que durante los siguientes meses ya podemos comenzar a convertirlos. El mercado potencial es gigantesco. Como les mencionaba, a nivel global hay 350 millones de pymes, 150 millones de startups que son las que nos estamos enfocando y eso nos da un mercado global de 100 billones de dólares, 10.000 millones en LATAM y 500 millones en Chile. Nuestro roadmap es súper claro. De aquí a fin de año queremos alcanzar $10.000 en ventas recurrentes para validar el product market fit y con eso apalancar un primer cheque inicial de una inversión, un SAFE o un Convertible Note. Luego de eso, a mediados del 2025, cerrar nuestra serie Seed. Con eso lanzar en México, expandirnos en LATAM
y el 2026 cerrar nuestra serie A, y la primera ventana de exit para los inversionistas sería el 2027 en la serie B. Muchas gracias. Hola, Vamos. buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, ¿cómo se sienten hoy? Cerrando ya la jornada, súper interesante, súper buena, espero que lo estén disfrutando. Y yo les quiero contar hoy sobre una solución que nace de nuestra experiencia en la industria minera, ¿ya? Bueno, ustedes vieron que cuando nos presentaron, de hecho, salía el logo de Dare to Gain. Realmente ahí nosotros trabajamos mucho con un framework que realmente hoy estamos paquetizando y es una solución que vamos a lanzar. Y les voy a contar finalmente cuál es nuestra propuesta, digamos, a la industria. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en proyectos de ciencia de datos a la fecha? ¿Cuántos han trabajado con notebooks, creando algún tipo de proyecto, creando datos? Me imagino que varios, ¿cierto? Pero desde el punto en donde comienzan a trabajar en el análisis de la información, preparando la información, esforzándose bastante, ¿cierto? Buscando el mejor modelo, el mejor resultado. Llega un punto en donde todo lo que ustedes han creado hay que ponerlo en marcha, hay que hacerlo operacional. Y hay una brecha actualmente que lo que finalmente provoca es que a veces los científicos de datos finalmente tengan que estar trabajando, ¿cierto? Como un pulpito, ¿cierto? No solamente enfocándose en el modelo, sino también dando sus resultados, pivoteando, ¿cierto?, el modelo y también a veces apoyando con la operacionalización del modelo que ellos han creado. Entonces, esto está pasando en la industria, es importante y de hecho se estima que solamente el 20% de los proyectos de ciencia de datos están finalmente logrando los resultados a los usuarios finales, dada esta brecha de puesta en marcha, digamos, que se está dando, ¿cierto?, en esta iniciativa. ¿Qué significa esto? Que el valor final de la solución no está llegando a las manos de las personas y eso obviamente provoca que no haya un retorno de inversión en esta inversión de proyectos de inteligencia artificial. Ahora, hay diferentes desafíos relacionados con infraestructura, falla, workflows, integración con los procesos propios de las industrias en donde se están llevando a cabo estos proyectos. Y bueno, ¿en qué finalmente esto termina, cierto? En una pérdida de oportunidad, no se logra a veces poner en marcha los proyectos o se invierte mucho dinero, ¿cierto? Hay más costo en poder dejar esto operando en producción. Y a veces una vez que está en producción tenemos dificultades para hacerlo escalable y obviamente si llevamos todo esto, ¿cierto?, a una ecuación final, hay una pérdida de valor, ¿cierto?, sobre lo que fue el desarrollo y la implementación del proyecto. ¿Qué es lo que nosotros como Acelerai o Acelerai en chileno, ¿cierto?, queremos aportar? Es finalmente acelerar la forma en que los proyectos de ciencia de datos se están ejecutando actualmente en la industria. Y esto obviamente buscando también proveer una forma estructurada, ¿cierto?, para que los científicos de datos o las células de ciencia de datos ejecuten sus proyectos. Hay tres pilares de la solución, uno de datos, que finalmente se enfoca en uno de los desafíos que es finalmente el governance sobre la información, cómo disponibilizar los datos para que finalmente, ¿cierto?, los científicos no solamente en su entorno local jueguen, ¿cierto?, creen el mejor modelo, sino que también esto ojalá sea natural, ponerlo en marcha en la nube, ya eso un poco es el foco. Luego, la forma de orquestar el trabajo que se ha hecho, es decir, cómo finalmente, rápidamente, lo que yo creé en mi equipo, ¿cierto?, el modelo, lo dejo en la nube, ¿cierto?, para que un usuario comience a obtener valor de ese proyecto que yo ejecuté. Y finalmente, cómo a través de eso puedo tener herramientas para poder dar entregables, ¿cierto?, al usuario final, y ahí obviamente se genera la gestión del cambio, se genera el uso de lo que yo estuve construyendo y obviamente haya toma de decisiones, mejora en procesos, independiente de cuál sea la industria en la cual esté trabajando el equipo de ciencia de datos. ¿Y por qué obviamente finalmente esto ayuda? Porque uno, simplificamos y reducimos el tiempo de puesta en marcha de los proyectos de ciencia de datos con este proyecto, ¿cierto?, con esta plataforma. Simplificamos y estandarizamos la forma en la cual se trabajan los proyectos de ciencia y datos y finalmente entregamos también MLOps a los usuarios, ¿cierto?, que están usando la plataforma. Es decir, hay una trazabilidad completa desde que la información llega a la nube hasta que yo entrego el resultado final al usuario y por ende tengo más control, más capacidad de pivotear y finalmente una mejor adaptabilidad, ¿cierto?, yo como científico de datos o como célula de ciencia de datos de dar una solución mucho más efectiva a quienes sean mis usuarios. Esta es nuestra arquitectura, tenemos un endpoint finalmente sobre el cual los usuarios pueden cargar la información, conectarla, eso cuenta con protocolos de ciberseguridad, tenemos autenticación de doble llave y algunas características en la nube como conexión y detección de esquemas dinámicos que voy a contar un poco más adelante cómo funcionan.
¿Qué es lo que nosotros vemos y imaginamos finalmente? Que los usuarios o los científicos de datos puedan agregar más valor finalmente en lo que ellos están creando, y que el término de la infraestructura, la forma en la cual se está operando y orquestando finalmente el proyecto no sea un desafío y no sea también un motivo para que estos costos incrementen. Ya nosotros queremos reducir esa brecha, democratizar la forma en la cual los proyectos de ciencia de datos se están ejecutando, y a través de eso obviamente generar el valor, ¿cierto?, que la ciencia de datos, la inteligencia artificial que está ejecutándose, ¿cierto?, por estos científicos logre un mejor resultado en los clientes. Características, y voy a pasar acá un poco de forma más ejecutiva. Primero tenemos una capacidad que es poder conectar, ¿cierto?, cualquier tipo de información que el científico de datos necesite. El sistema es capaz de detectar de forma automática la información que se le envíe a través de un metaesquema, y con eso obviamente ya podemos tener en minutos, ¿cierto?, ya mi información disponible y el científico la puede estar usando, puede estar ya generando modelos con eso, ¿cierto?, análisis exploratorio, todo lo que sea parte del proceso de ciencia de datos, con estadísticas, protección y diferentes características que ayudan a que sea obviamente gestionado. En términos de la orquestación, ¿cierto?, pensando en que el científico de datos ya terminó su proceso, digamos, generó su modelo, tiene todo, ¿cierto?, completamente estructurado, proveemos la capacidad de que a través del control de código fuente propio, ¿cierto?, de la empresa, ellos puedan conectar a la solución sus proyectos. Y esto obviamente tiene la ventaja de que el código, ¿cierto?, la propiedad nunca va a estar en nuestro control. O sea, esto es totalmente encapsulado, nosotros nunca nos acercamos, ¿cierto?, al código fuente de la empresa que está usando esto, y por ende eso igual es un beneficio para que esto sea, digamos, propietario, ¿cierto?, y no se exponga. Y de ahí se pueden orquestar diferentes capacidades de infraestructura, diferentes dependencias de forma rápida y obviamente con una trazabilidad completa de lo que está pasando en términos de cómo el modelo se está ejecutando. Puede ser orquestado de forma programada o ser invocado on demand, y de diferentes formas finalmente esto puede ser disponibilizado a los usuarios finales. Y de ahí, si es que es necesario, los usuarios pueden crear visualizaciones, pueden crear sus propios widgets y poder crear diferentes estructuras para poder generar soluciones finales a los usuarios, considerando además un motor de workflow que finalmente busca que conectemos con las personas, porque es importante, claramente yo tengo un buen proyecto de ciencia de datos, tengo un buen modelo, puedo hacer una buena predicción, pero ¿qué pasa si esto no está llegándole, ¿cierto?, a la persona que tiene que tomar la decisión, actuar sobre una falla, ¿cierto? Entonces, proveemos un motor finalmente de orquestación también de las acciones que pueden ejecutar las personas, y que todo esto esté totalmente, ¿cierto?, configurable por el mismo científico de datos sin ser un técnico especialista, ¿cierto?, en cada una de las API quizás que él puede necesitar. En términos técnicos, la solución se despliega a través de un script. Esto puede ocurrir en cualquier nube si es que hay Kubernetes disponible, ¿ya? Y sobre eso nosotros ayudamos también a través de la solución a que se pueda orquestar cuánta capacidad requiere el usuario en términos de RAM, CPU, GPU, ¿cierto?, para que esos modelos puedan estar operando, siempre pensando, ¿cierto?, que los datos están disponibilizados. Y nosotros ayudamos también a que siempre el producto esté constantemente actualizado, ¿cierto?, para que el usuario siempre tenga las mejores características de la plataforma disponible en su despliegue. Estamos trabajando en el modelo de suscripción, como les comento, estamos por lanzar esto, así que estamos trabajando un poco en el pricing schema, cómo, ¿cierto?, esto se va a distribuir. Estamos considerando una versión comunidad, ya para aquellos que necesitan hacer algún proyecto pequeño, quieren explorar la solución, finalmente puedan tener un acceso y puedan obviamente gestionar, ¿cierto?, obtener esta aceleración de proyectos. Y eso en general, como les comenté al inicio, yo vengo del mundo de la minería, hemos trabajado bastante ahí. De hecho, esto nosotros lo hemos aplicado en Minera Caserones. Hemos ejecutado más de 30 proyectos, entonces una solución y un modelo que está aprobado, da resultados, y de hecho a través de eso se ha podido pivotear mucho el resultado final que han obtenido los usuarios de los procesos de minería. Entonces, en esos términos, creemos que es un buen framework, puede aportar bastante a los equipos que necesitan ser más ágiles y siempre buscando, ¿cierto?, el mejor resultado para los usuarios, que son los que finalmente compran, ¿cierto?, el proyecto de ciencia de datos y requieren una mejor solución. Así que muchas gracias por su atención y bueno, gracias.